bolilla de hoy, o sea, con lo que le quiero decir, lo que venimos viendo es la formación y el desarrollo del contrato de trabajo. En la bolilla 9 nosotros tratamos determinadas circunstancias o situaciones que se dan en la vida común, ¿no es cierto? Y que inciden en el trabajador y a su vez se proyecta en el contrato de trabajo. De estas situaciones de suspensión del contrato de trabajo, hay una que es descollante, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, es el tema más importante que tiene esta unidad, que es cuando el trabajador, ¿no es cierto?, que lo hace en relación de dependencia, sufre un accidente o una enfermedad, ¿no es cierto?, cuyo origen no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo, ¿no es cierto?, pero hace que ese trabajador se incapacite y se proyecta en el contrato de trabajo al no poder prestar ese trabajador, ¿no es cierto?, la obligación principal que tiene dentro del contrato de trabajo, que es trabajar, ¿no es cierto? O sea, concurrir al lugar de trabajo y prestar su fuerza de trabajo a favor del empleador, ¿no es cierto?, en la forma estipulada, en la forma convenida. O sea que esta primera situación que nosotros vamos a ver son las enfermedades o accidentes inculpables. Hay otras tres. En esta sección, la ley de contrato de trabajo lo divide en 4 capítulos. El primero es referido a las enfermedades o accidentes inculpables. El segundo, el referido al servicio militar, que en su momento era obligatorio, pero ahora no lo es, pero se está hablando de que en cualquier momento se puede volver a instaurar, ¿no es cierto? O sea que por el momento no sería aplicable. Luego tenemos las suspensiones por cargos electivos, o sea, quien sea un trabajador en relación de dependencia que accede a un cargo elegido, ¿no es cierto?, dentro de la estructura democrática de nuestro país, ya sea a nivel comunal, municipal, provincial o nacional, ¿no es cierto?, cómo actúa esa elección por voto popular, ¿no es cierto?, cómo actúa esa suspensión en el contrato de trabajo. También aquellas elecciones que se dan dentro de una asociación profesional de trabajadores, o sea, dentro de un sindicato, de un gremio, aquel trabajador que ha sido elegido para ocupar un cargo electivo dentro de un sindicato. Y por último tenemos las suspensiones que pueden ser por fuerza mayor, por una sanción disciplinaria, o por cuestiones económicas, ¿no? O sea, esto están todas regladas dentro del último capítulo. Acá va a tomar un poco de trascendencia en estos momentos de cuarentena, sobre todo en la cuarentena pasado, ¿no?, las suspensiones, porque hay un decreto que yo les hablé en la primera clase, un decreto de necesidad y urgencia, que prohíbe los despidos sin causa y las suspensiones por causas económicas, ¿no? Vamos a ver cómo incide acá. A pesar de que en estos momentos actuales, ya estamos volviendo casi a la presencialidad total o absoluta, ¿no? Pero igual, a modo de ejemplo y de clarificar este tema, lo vamos a ver. Vamos con el más importante, que son los accidentes y enfermedades inculpables. Ustedes saben que como atributo o como característica del principio protectorio, en el sistema protegido, los países que tienen este sistema, que es la mayoría, ustedes ya lo saben, protege al trabajador que ha sufrido uno de estas circunstancias, ¿no?, un accidente o una enfermedad inculpable. O sea que el trabajador que no puede ir a prestar su trabajo diario está cubierto con la percepción de su remuneración. Esto es, como les digo, un atributo del principio protectorio. Cuando hablamos de enfermedades y accidentes, nos estamos metiendo un poco en la materia de la medicina laboral, ¿no? Ustedes saben que la medicina laboral es una rama importante dentro de la medicina. No importante o no tan importante, pero para nosotros sí lo es porque estamos íntimamente vinculados. Yo les había dicho en las clases anteriores que
el cuerpo del trabajador es un elemento fundamental dentro del contrato de trabajo, por lo cual la ley en general, no solamente la ley de contrato de trabajo, sino toda la legislación laboral pone un énfasis muy importante respecto de la protección que debe tener el cuerpo del trabajador. Entonces a nosotros nos surgen unas series de patologías, ¿no es cierto? Y de eventos, de siniestralidades que se pueden producir en la vida de la persona que trabaja, ya sea con vinculación o sin vinculación al trabajo. Entonces, para eso nosotros tenemos un cuadrito de patologías laborales donde vamos a manejar 6 conceptos, cada uno de los cuales es totalmente distinto al anterior, ¿no es cierto? O sea, son conceptos totalmente autónomos, y de acuerdo al tipo de patología que tenga cada uno de los conceptos de este cuadro, va a estar regido por una ley diferente. No es que hay 6 leyes, sino que hay un grupo que está regido por la ley de contrato de trabajo y otro grupo que está regido por la ley de riesgo del trabajo. Por eso yo ahora me voy a tomar un par de minutitos para decirle cuáles son estos conceptos, que es importante que ustedes los manejen con claridad, porque si no después no vamos a saber de qué estamos hablando, de qué patología o de qué evento o siniestralidad estamos hablando. Y este cuadro de patologías comienza con las enfermedades inculpables. Las enfermedades inculpables son todas aquellas patologías, ya sean físicas o psíquicas, que sufre el trabajador, ¿no es cierto?, la persona que trabaja en relación de dependencia, cuyo origen no tiene ninguna vinculación con el trabajo, ¿no es cierto? Imagínense una enfermedad que sufre un trabajador y el origen de esa enfermedad, o sea, quien la ha contagiado o el origen, digamos, el factor de contagio no tiene nada que ver con el trabajo. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de una patología física de una enfermedad inculpable? Y en este caso ahora lo del virus del COVID, doctor. El virus del COVID, ¿no es cierto? Siempre y cuando ese trabajador no esté trabajando en un instituto o en un lugar médico, ¿no es cierto? En un instituto... Profe, una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune, por ejemplo. ¿El cáncer, gripe, doctor? Un cáncer, una gripe, cualquier enfermedad cuyo origen, ¿no es cierto?, sea que el contagio, lo que ha producido esa enfermedad, no tenga vinculación con el trabajo. Por eso le hacías la aclaración del COVID, ¿no es cierto?, del virus del COVID. Si un trabajador de la salud se contagia, bueno, ya ahí sí el contagio tiene vinculación con el trabajo, ¿no es cierto? Entonces ya no va a ser una enfermedad inculpable, que está regida por la ley de contrato de trabajo, sino va a ser una enfermedad profesional, que va a estar regida por la ley de riesgo del trabajo. Y al COVID, ¿no es cierto?, para aquellos que no sean personal de salud, ¿no es cierto?, los va a cubrir la obra social. En cambio, para los que se han contagiado, ¿no es cierto?, los trabajadores de la salud que se han contagiado en su lugar de trabajo, esa enfermedad va a estar cubierta por la aseguradora de riesgo de trabajo, la ART. Esa es la diferencia. Pero no salgamos de la enfermedad inculpable, estamos en la enfermedad inculpable. Enfermedad, hemos dicho, física o psíquica. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una enfermedad psíquica? Y el típico estrés, doctor. El estrés no es una enfermedad. El estrés, ¿no?, es un estado, ¿no es cierto?, que antes de que la ciencia médica lo hayan definido, nosotros le decíamos la fatiga. Vos, por ahí, si ves algún libro... profe. ¿Puede ser la depresión, doctor? Una depresión. Bipolaridad. Claro, cualquier trastorno psicológico, que les cuento que son los más difíciles de curar, ¿no? Son los más difíciles de curar. ¿Sería como en los call centers que están trabajando mucho con
Las enfermedades que producen los call centers no es una enfermedad inculpable, ¿no? Si se logra demostrar de que ese trabajo agobiante, ¿no es cierto?, y casi inhumano que tienen los telemarketers, que son los trabajadores de los call centers, es una enfermedad profesional, ¿no? Eso es una enfermedad profesional, siempre y cuando demostremos la causa del origen de esa enfermedad, ¿no es cierto? Normalmente Profe no Carlos, debería... perdón. Sí. Una consultita que estuve anotando y anoté mal. ¿Es una enfermedad, o sea, psiquiátrica? Porque usted recién dijo psicológica y no hay enfermedades psicológicas. Bueno, por eso. Acá, digamos, manejamos conceptos jurídicos, ¿no es cierto? La ley te va a hablar de físico-psíquico, ¿no es cierto? Cuando hablas de psíquico, hablas de la psicología, de la psiquis. Nosotros lo interpretemos en un término jurídico, sin comenzar a discriminar si es psicológico o psiquiátrico, ¿no? Para nosotros todo es, si no es físico, es psíquico. Todo lo que está relacionado con la cabeza, con... Claro. Doctor, doctor, disculpe, es que lo psíquico, lo psicológico y de lo psiquiátrico, eso está relacionado, ¿no? Van de la mano, por decirlo así. Sí, por supuesto. Los psiquiatras son médicos, los psicólogos no lo son, claro. ¿no es cierto? Y tratan distintas... Lo que pasa es que son, como decía usted, son enfermedades que no se las puede, digamos, determinar el origen, porque son enfermedades del alma, del espíritu, que le llaman. Claro, por eso les digo que son las más difíciles de diagnosticar y de curar, ¿no? Y de curar. Claro. Profe, sí. Gracias. Aparte, cuando se hace alusión a enfermedades psíquicas, que lo nombra, se está haciendo alusión y es sinónimo de enfermedades mentales. Por ende, abarcaría todo lo que dice el compañero. Claro. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto. Lo que no es físico, ¿no es cierto?, es psicológico. Pero además lo que quiero que ustedes aprendan es que el origen, tanto de las enfermedades psíquicas como psíquicas o psicológicas o mentales, ¿no es cierto?, o psiquiátricas, como ustedes quieran, ¿no es cierto?, esos que no se producen en el físico, sino se producen en la mente, no tienen nada que ver con el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a estudiar como enfermedades inculpables. Inculpables. ¿Eh? Doc, perdone que lo interrumpa. Sí. ¿Puede dar un ejemplo usted? ¿Puede darnos un ejemplo de las enfermedades psíquicas inculpables? La física, la gripe. La psíquica, la depresión. ¿No es cierto? La depresión es la típica. ¿No es cierto? Pero puede haber otras, ¿no es cierto? La bipolaridad, la demencia, una serie de patologías que tengan que ver con la parte psicológica, ¿no es cierto?, o psiquiátrica del trabajador, ¿no? Eso quiero que ustedes tengan bien en claro, que pueden ser físicas o psíquicas y que cuyo origen no tiene nada que ver con el trabajo. Nada que ver con el trabajo. Por eso lo va a tratar la obra social y no los va a tratar la aseguradora de riesgo de trabajo, porque están regidos por dos leyes distintas. Una ley de contrato de trabajo, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, y otra, la ley de riesgo de trabajo. Profesor Lau, trate de saber diferenciarlos, digamos, de qué origen tienen uno y otro para que de ahí podamos ver qué ley se aplica en cada caso en particular. ¿Sería así? Exactamente. Bien. Bueno, primer concepto, digamos, desarrollado. Enfermedad profesional. Enfermedad inculpable. Segundo concepto. Accidente inculpable. El accidente inculpable es todo evento súbito, generalmente violento, que sufre una persona y cuyo origen no tiene nada que ver con el trabajo. ¿No es cierto? Aquel acontecimiento o acto súbito o violento que sufre el trabajador y que no tiene nada que ver con el trabajo. Profe, ¿podría ser caerse jugando al fútbol? Por supuesto, el típico. El fin de semana, el accidente de tránsito,
el fin de semana el trabajador que va con sus amigos a jugar al fútbol y se quiebra el pie y el lunes no puede ir a trabajar. Es el típico accidente inculpable. Siempre que ¿cómo se llama? Ese partidito de fútbol no sea un campeonato interempresa, ¿no es cierto? O sea, que esté representando a la empresa. Pero es una situación muy, muy particular, pero se ha dado en la jurisprudencia. Sí. Y si el accidente ocurre en el trayecto al trabajo o cuando el trabajador vuelve a su... No tiene nada que ver con el trabajo. Ya vamos a ver. Eso es ART. Esa es tiene otra... que suceder dentro del trabajo. Claro, no. Es el único caso, la ley de riesgo cubre al trabajador desde que sale de la casa. ¿No es cierto? O sea, si vos tenés una hora de trayecto de tu casa al trabajo, ahí estás cubierta por la ley de riesgo. No, esa hora que vos te desplazás de tu casa al trabajo y la hora de vuelta no está cubierta por la ley de contrato de trabajo, porque la jornada comienza a partir del momento en que vos llegás al trabajo. ¿No es cierto? O sea, no comprende el concepto de jornada, pero sí está protegido. Pero eso es otro concepto que ya lo vemos, es uno de los 6. ¿No es cierto? O sea, nosotros ya hemos visto los accidentes inculpables, ya hemos visto las enfermedades inculpables, ahora estamos con los accidentes inculpables. Como ha dicho Axel, el trabajador que el sábado jugando al fútbol con los amigos se ha quebrado el pie, ¿no es cierto? Y el lunes no podía trabajar. Eso es el típico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el origen no tiene nada que ver con el trabajo. Profesor. Entonces, estamos de acuerdo con los dos primeros, ¿no es cierto? Profesor, disculpe. Sí, doctor. Sí. Y con respecto a cuando, digamos, sea un operario está haciendo un trabajo sin la cobertura de lo que pide la empresa, o sea, por ejemplo, sin guantes, sin los botines de puntera de acero. Sin observar la ley de higiene y seguridad. Exactamente. No, en ese caso no es esto. Esto es un accidente, ¿no es cierto?, que se produce fuera del ámbito de trabajo y cuyo origen no tiene nada que ver con el trabajo. Exactamente, es inculpable. Eso claramente no es el concepto que nosotros estamos desarrollando. Esto es un hecho súbito y generalmente violento que se produce fuera del ámbito del trabajo y que no tiene nada que ver con el trabajo. Ese es el segundo concepto. Ajá. Sí. El tercero, sí. Sí, ¿cómo se lo tomaría, digamos, ese cuando el trabajador no cumple con las normas de trabajo y ocurre, digamos, un accidente, no lleva la... Yo quiero desarrollar... No mezclemos, sigamos. Estos conceptos, ya llegamos a ver el tema ese, ¿eh? Lo juro que estaba bien cuando usted estaba explicando, lo estaba entendiendo, pero el compañero nos está haciendo confundir. No, por eso no mezclemos. Accidente inculpable. Sí, doctor, la verdad que termina con un rulo en la cabeza ya. Bueno, accidente inculpable, enfermedad inculpable es lo que hemos visto y es lo que vamos a desarrollar hoy en el tema de suspensiones de ciertos efectos del contrato de trabajo. Ese cuadro de patologías laborales, hemos dicho que son 6 conceptos, hemos visto 2. El tercero es el accidente de trabajo. Accidente de trabajo, recuerden que recién hemos hablado de un accidente inculpable. Esto es un accidente de trabajo. El accidente de trabajo es un acontecimiento súbito, violento, que se produce por una causa directamente vinculada al trabajo. Entonces ahí está la situación esta que recién nombraba el compañero. ¿No es cierto? Cuando se ha producido un accidente de aquel operario o aquel trabajador que no tiene los elementos propios, ¿no es cierto?, para prevenir, ¿no es cierto?, lo que dice la ley de higiene y seguridad y sufre este acontecimiento. Y aun cuando lo tuviera, ¿no es cierto?, cuando tuviera los guantes, cuando tuviera el casco, cuando tuviera la protección ocular, la protección auricular, todo lo que dice la ley de higiene y seguridad y se produzca algún accidente, ¿no es cierto?, algún de este hecho, eso se va a considerar como un accidente de trabajo.
Por ejemplo, estoy con toda la protección, pero explota una caldera. Y ahí no hay protección que valga, ¿no es cierto? O sea, contra la explosión de una caldera, no hay protección personal o física del trabajador que valga. Eso es como que explote una bomba, ¿no es cierto? Eso es el tercer concepto, que es un accidente de trabajo y que está regido por la ley de riesgo de trabajo. Lo vamos a ver en la bolilla 20. El tercero, está claro eso, ¿no es cierto? Sobre todo diferenciarlo del accidente inculpable, ¿no es cierto? Sí, el origen es que el origen no tiene nada que ver con el trabajo uno y el otro tiene directa relación con el trabajo. Es el tercero. Doctor, disculpe una pregunta. Con respecto al accidente de trabajo que estamos hablando, el punto en el caso, digamos, de la gente que está, el obrero que trabaja en los edificios, que está haciendo la obra pública, generalmente esa gente está desprotegida porque siempre ocurren accidentes hasta muerte y no se aplica la ley de higiene y seguridad, no hay ningún control, el Estado no lo controla, pero eso ocurre en accidentes y muerte diariamente. ¿Qué pasa en ese caso, digamos? No hay una prevención. Se hace cargo la aseguradora. Sí, bueno, se hace cargo la aseguradora. Claro, bueno, pero no hay una prevención en el control de higiene y seguridad de los obreros. Bueno, la prevención está prevista. O sea, cuando veamos la ley de riesgo, vas a ver que entre los primeros artículos de la ley de riesgo dice que la finalidad de esta ley es ponerle énfasis a la prevención de los siniestros. Claro. ¿No es cierto? Pero bueno, lo que pasa es que muchas veces los empleadores no suministran, o a veces los mismos trabajadores no usan, ¿no? No usan la protección. Porque a veces lo hacen en función de la... Doctor, lo que pasa es que usted sabe bien que los trabajadores, en función de la necesidad, aceptan, digamos, las condiciones de precariedad. Bueno, laboral. pero esos son casos particulares, no son temas de la ley, claro. Es una generalidad porque generalmente siempre hay accidente ocurre con el trabajador porque justamente... Bueno, pero eso no lo tratamos nosotros, la queja en la clase, estamos tratando lo que dice la ley. Dejemos que el profesor termine de exponer, por favor. Hay organismos de contralor que tienen que hacer cumplir la ley de higiene y seguridad. Continúe, doctor. Así es. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor, secretario de posgrado? Lo que quiero que ustedes distingan son los distintos conceptos. El accidente de trabajo, el hecho súbito violento, que el origen, ¿no es cierto?, de ese acto, de ese hecho, lo incapacita al trabajador, tiene directa vinculación con el trabajo. Ese es el tercer concepto. El cuarto concepto es el que recién hacía referencia la compañera, que es el accidente in itinere. In itinere es una frase latina que quiere decir en el trayecto. Un accidente en el trayecto. Si el trabajador sufre un accidente desde que sale de su casa hasta el trabajo y el trayecto de vuelta, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama accidente in itinere. O sea que lo podemos definir como el accidente de tránsito o el accidente que sufre el trabajador en el trayecto de su casa al trabajo o del trabajo a su casa, ¿no es cierto? Siempre y cuando ese trayecto no haya sido interrumpido en beneficio propio, ¿no es cierto? Si yo me he apartado del trayecto para hacer compra, para visitar un amigo, eso ya no es accidente in itinere, ¿no? Ya es un accidente que lo va a cubrir la obra social y no la aseguradora. Ese es el cuarto concepto. El quinto son las enfermedades profesionales, distintas de las enfermedades inculpables, ¿cierto? La enfermedad profesional es aquella patología física o psíquica que se produce por la acción directa del trabajo, ¿no es cierto? O sea, es aquella enfermedad que sufre el trabajador como consecuencia directa del trabajo. Puede ser también física o psíquica o psicológica, en el sentido que lo hemos desarrollado. Profe, disculpe, sí. Un ejemplo podría ser, usted vio, o sea, los ginecólogos cuando atienden a las mamis, cuando van a tener bebés, y se pueden contagiar, por ejemplo, de hepatitis C por la sangre. Sí. No solamente el ginecólogo, cualquier cirujano, ¿no es cierto?, que lo haga sin la protección necesaria, se puede contagiar.
o un médico, un infectólogo, por ejemplo. No olvidemos del COVID. Cualquier enfermedad infecciosa se puede contagiar. No solamente el médico, el enfermero, el empleado administrativo de un sanatorio, ¿no es cierto? Al estar en un ámbito donde hay enfermedades se pueden contagiar. O sea que ahí hay el origen de esa enfermedad, de esa patología, tiene directa vinculación con el trabajo. Por eso es una enfermedad profesional. Ese es el quinto concepto. Y el sexto es los accidentes inculpables. Enfermedades accidentes. Enfermedades accidentes. Es un concepto que hoy en el mundo jurídico ya ha desaparecido y ha quedado subsumido dentro de las enfermedades profesionales. Pero esto quiero que sepan cuál es el concepto de la enfermedad accidente. Es aquella patología que tiene el trabajador, ¿no es cierto? Aquella patología que el trabajador la tiene de nacimiento o la ha contraído antes de celebrar el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto ha sido detectada en los exámenes preocupacionales. O sea, una enfermedad previa, que puede ser de nacimiento o puede haber sido contraída antes de la celebración del contrato, pero que el hecho del trabajo la agrava a esa enfermedad, ¿no es cierto? O la pone en manifiesto o la agrava. Imagínense ustedes una persona que ha nacido con una desviación de la columna vertebral, una patología columnaria, una desviación. Y el hecho del trabajo, no solamente por cargar, ¿no es cierto?, peso sobre la columna, sino también el hecho postural, ¿no es cierto?, de estar sentado no en la posición correcta, ¿no es cierto?, hace de que esa enfermedad se agrave o se manifieste, porque puede ser una enfermedad que uno la tiene y que nunca ha producido algún tipo de dolor o alguna manifestación incapacitante, ¿no es cierto?, un dolor, un cosquilleo, lo que fuere. Pero el hecho del trabajo la ha puesto en funcionamiento, digamos, para que ustedes lo entiendan, a esa enfermedad. Bueno, ese concepto que antes estaba en la ley 9688 y las modificaciones de la 23643 y la 24018, ahora, con la reforma de la 24557, que es el régimen que nosotros vamos a estudiar de riesgo de trabajo, ha quedado incluida dentro de lo que nosotros vamos a estudiar como enfermedad profesional. ¿Están claros esos 6 conceptos? Les repito. Enfermedad inculpable, accidente inculpable, accidente de trabajo, accidente in itinere, enfermedad profesional y enfermedad accidente. Son los 6. Son totalmente distintos. Los 2 primeros regidos por la ley de contrato de trabajo, el tercero, el cuarto y el quinto regido por la ley de riesgo de trabajo, el sexto hoy desaparecido del mundo jurídico e incluido dentro de las enfermedades profesionales. Con esta aclaración, ¿no es cierto?, que ustedes manejen esos conceptos, nos vamos a quedar con los 2 primeros. Enfermedad inculpable y accidente inculpable, que lo vamos a tratar juntos, porque tiene un tratamiento conjunto por la ley de contrato de trabajo. Y como hemos dicho, son aquellas patologías física o psíquica o aquel hecho súbito o violento, generalmente traumático, que el origen de todas ellas, no tiene ninguna vinculación con el trabajo, pero que tienen la facultad, ¿no es cierto?, de proyectarse en el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad física o psíquica o este accidente, ¿no es cierto?, inculpable, produce que el trabajador no pueda prestar su débito laboral, ¿no es cierto?, no pueda poner su fuerza de trabajo a disposición del trabajador, del empleador, o sea, no pueda trabajar. Ha sufrido esta patología o este accidente y al día siguiente no puede trabajar. Entonces, ¿qué hace la ley?
Le da un tratamiento especial a partir del artículo 208. Y le dice que cada enfermedad o accidente inculpable le va a garantizar al trabajador una licencia paga. ¿Qué quiere decir esto con licencia paga? De que el trabajador, mientras no pueda reintegrarse, mientras no tenga el alta del médico, mientras no pueda ir a trabajar, se le garantiza periodos mínimos de licencias pagadas. ¿Y cómo establece la ley esto? Lo establece en una forma tarifada de acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador en ese empleo y a si tiene o no cargas de familia. ¿Cómo es la cosa? Le dice que a los trabajadores que tienen menos de 5 años de antigüedad tienen 3 meses de licencias pagas. Menos de 5 años. Aquellos que tengan más de 5 años, el plazo se duplica. Le garantiza la ley 6 meses de licencias pagas. ¿No es cierto? O sea que ahí vamos a tener que ver cuándo es la fecha de ingreso de ese trabajador para ver el periodo de licencias pagadas que tiene. Ahora, si esos trabajadores tienen cargas de familia, ¿esto qué quiere decir? Que sea casado, que tenga hijos, que tenga personas a su cargo, ¿no es cierto? Esos plazos se duplican. O sea, los 3 y 6 meses se convierten en 6 y 12 meses. ¿Está claro? Vamos a tener que ver 2 situaciones. Primero, la antigüedad en el empleo y después si tienen carga de familia. Entonces, si tienen menos de 5 años, 3 meses de antigüedad y no tenga carga de familia. Si tienen más de 5 años, 6 meses de licencia paga y no tenga carga de familia. Ahora, si ese trabajador con menos de 5 años de antigüedad tiene carga de familia, la ley le garantiza 6 meses de licencia paga. Y lo mismo ocurre con ese trabajador que tiene más de 5 años de antigüedad con carga de familia, la ley le da 1 año de licencia paga o 12 meses, como dice la ley. Supongamos que la enfermedad se prolonga, ¿no es cierto?, de esos plazos. 3 y 6 meses y 6 y 12 meses, según fuera el caso. Si no tiene la alta médica todavía, vencidos esos plazos, el trabajador sigue de licencia, porque no puede reintegrarse, pero ahí ya no hay licencia paga. En todos los casos se garantiza 1 año más de licencia sin goce de sueldo. O sea, ¿por qué decimos 1 año más de licencia sin goce de sueldo? Porque se preserva el contrato de trabajo. Ya no se le paga la remuneración, ¿no es cierto? Pero se preserva el contrato de trabajo. En todos los casos, 1 año más. Y si la enfermedad se prolonga aún después de ese año sin goce de sueldo, ya cualquiera de las partes puede dar por finalizado el contrato de trabajo sin responsabilidad indemnizatoria. ¿No es cierto? Así funciona el sistema, es bastante sencillo, hay que desgranarlo un poquito al artículo 208. Y fíjense en que yo he comenzado diciendo cada enfermedad profesional, enfermedad o accidente inculpable, perdón, ¿no es cierto? Y el que tenga a mano la ley de contrato de trabajo, fíjense en que comienza así diciendo el artículo, cada enfermedad o accidente. ¿Y por qué dice cada una? ¿No es cierto? Quiere decir que este régimen cubre a cada una de las enfermedades o accidentes inculpables que sufre el trabajador. ¿No es cierto? O sea, que si yo he agotado el régimen por supongamos, por una depresión, ¿no es cierto? Y ya no tengo más esa protección, pero sufro otra enfermedad u otro accidente inculpable, vuelve a aplicarse el régimen del 208, ¿no es cierto? O sea, que esto es para cada enfermedad o para cada accidente que sufra el trabajador. Y además la ley les dice que se va a considerar, por ejemplo, aquellas enfermedades o accidentes que tengan un largo tratamiento,
se va a considerar que es una nueva enfermedad después de los 2 años de ocurrido el primer evento incapacitante. ¿No es cierto? O sea, que lo que a mí se me pueda producir, les doy un ejemplo, yo no lo tengo, pero un trabajador que tenga depresión, tiene una depresión, comienza a sacar licencia, agota la licencia, ¿no es cierto? Y la depresión se va manifestando con el tiempo, ¿no es cierto? Por ahí pueden tener pozos o caídas o recaídas, ¿no es cierto? Entonces, si agota todo el sistema que yo les he explicado dentro de los 2 años, y si se manifiesta con posterioridad a los 2 años de la primera manifestación incapacitante, la ley la considera como una nueva enfermedad, aun cuando sea la misma patología. Por eso les habla de la recidiva. La recidiva es las manifestaciones posteriores que se dan en la vida del trabajador cuando uno ya ha adquirido esa enfermedad o ha sufrido ese accidente. Si yo, por ejemplo, no lo hagamos con el tema de la depresión, lo hagamos con el tema de un accidente inculpable. Me roto la rodilla o el tobillo jugando al fútbol, ¿no es cierto? Y eso me va incapacitando. Yo agoto las licencias que me da el artículo 208, pero yo resulta que nunca me han operado y todo, pero nunca me he podido curar de la rodilla o del tobillo, ¿no es cierto?, o lo que fuere, y se me producen otras manifestaciones con posterioridad a los 2 años de producido el primer hecho incapacitante. La ley lo considera una nueva enfermedad o un nuevo accidente, ¿no es cierto? Entonces comienza a aplicarse otra vez todo el régimen que establece la protección del artículo 208. Además, este artículo 208 les dice que respecto de la licencia paga, le van a pagar exactamente la misma remuneración que debiera percibir el trabajador como si estuviera en actividad, ¿no es cierto? Como si estuviera trabajando. Esto quiere decir que todos los incrementos salariales y todos, digamos, ya sean conceptos remunerativos o no remunerativos que se le otorguen al trabajador, ya sea por ley o por convenio colectivo de trabajo, también van a ser percibidos por aquel trabajador que está en un periodo de licencia paga, ¿no es cierto? Eso para los trabajadores que reciben una remuneración mensual, ¿no es cierto? Para aquellos trabajadores que reciben una remuneración mixta, o sea, un sueldo básico más comisiones, ¿cómo hacemos para determinar las comisiones si el trabajador no está vendiendo, ¿no es cierto?, ni está cobrando? Entonces se saca un promedio de los últimos 6 meses que ha trabajado, ¿no es cierto?, y se le paga eso en concepto de la comisión o digamos, el beneficio que cobre el trabajador que sea remunerado de esa forma, ¿no es cierto? Siempre, digamos, hay que interpretar a la ley a favor del trabajador, ¿no? Por eso en estos casos vamos a tomar este semestre, dentro de este semestre, la remuneración más alta, ¿no es cierto?, que va a entrar en el promedio, y así le vamos a determinar la remuneración de ese trabajador que está incapacitado de prestar servicio. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el trabajador que ha sufrido una enfermedad o un accidente incapacitante, ¿no es cierto?, y que no puede ir a trabajar? En primer lugar, tiene que notificar al empleador su estado, ¿no es cierto?, de enfermedad o de accidentado, ¿cierto? Lo tiene que notificar en lo posible dentro de las primeras 24 horas subsiguientes al hecho en que se ha producido o a la manifestación de la patología. Y además se tiene que poner a disposición del empleador, ¿no es cierto? Le tiene que decir cuál es la patología que sufre y dónde se encuentra, para que el empleador, en uso de las facultades que le confiere la ley de contrato de trabajo, pueda mandar o no, ¿no es cierto?, es una facultad, no es una obligación, pueda mandar al médico de la empresa a constatar esa situación,
a ver si es que realmente ese trabajador está enfermo y tiene la patología que ha comunicado, ¿no es cierto? Además, puede, digamos, disentir con el médico personal. Si el médico personal me dice, bueno, vos tenés una determinada patología y te doy 30 días de reposo. Entonces puede venir el médico de la empresa y decir, bueno, no, sí, la patología existe, pero no son 30, son 15 días lo que se puede prescribir de reposo. Entonces ahí va a haber un conflicto entre el médico personal y el médico laboral, el médico de la empresa. En esos casos se resuelve citando una junta médica en la Secretaría de Trabajo que en definitiva va a determinar cuánto va a ser el plazo que le va a dar el médico, ¿no es cierto?, para el reposo y por lo tanto no va a poder prestar servicios. ¿Está claro esto hasta acá, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro. Y doctor, Bueno, ¿qué puede pasar con ese trabajador? Ya hemos hablado de la protección de la ley, los plazos que da la ley. ¿Cuáles son las situaciones que se nos pueden plantear al momento del reingreso del trabajador al ámbito laboral, ¿no es cierto? O sea, cuando obtenga su alta médica. Vamos a ver todas las situaciones que pueden pasar. La primera y la más deseable, que el trabajador vuelva con su total obrera, o sea, sin incapacidad alguna, vuelva al trabajo, ¿no es cierto? Vuelvo totalmente sano, totalmente curado, ¿no es cierto? Y vuelvo a mi puesto de trabajo con mi remuneración, ¿no es cierto?, que corresponde para mi categoría, para mi escalafón, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vuelvo a trabajar a mi lugar de trabajo. Eso sería lo ideal. Pero puede pasar que como consecuencia de estas enfermedades o accidentes inculpables, ese trabajador le quede una incapacidad permanente. Le quede una incapacidad permanente. Entonces, acá se nos presentan varias situaciones. El trabajador vuelve con una incapacidad, por supuesto, una incapacidad parcial, porque si fuera una incapacidad total no puede volver a trabajar. Una incapacidad parcial, que es aquella que reduce la total obrera entre el 1 y el 65% de la capacidad laboral que tiene un trabajador sano, ¿no es cierto? Entonces, si se le determina una incapacidad, supongamos, del 20%, vuelve al ámbito, o sea, está en condiciones de volver al ámbito laboral y hay que recalificarlo. O sea, hay que darle un puesto de trabajo acorde a la incapacidad que tiene ese trabajador. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso se llama la recalificación. La recalificación. O sea, después de todos los tratamientos y todas las cosas que le hemos hecho al trabajador, le damos el alta, pero no tiene su total obrera, vuelve con una incapacidad, hay que darle un lugar de trabajo que sea acorde a su incapacidad. ¿Qué puede pasar? Que el trabajador que el empleador tenga un puesto de trabajo acorde a la discapacidad y lo pueda reinsertar en la empresa o en el establecimiento. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, le da un trabajo acorde a su discapacidad. Pero además pueden pasar otras situaciones. Que el trabajador no pueda insertarse porque el empleador no tiene un puesto de trabajo acorde a la discapacidad del trabajador. No hay. Porque resulta que es una empresa que son todos trabajadores del limón, ¿no es cierto? Y no tengo puesto administrativo, tengo 2 puestos administrativos y los tengo cubiertos. O sea, evidentemente y concretamente no tengo un puesto para darle acorde a su incapacidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo como empleador lo tengo que indemnizar con la indemnización reducida, la del 247. Pero además se puede dar otra situación, que el empleador tenga un puesto de trabajo, pero que no se lo quiera dar.
Por supuesto, el empleador va a decir, no tengo, y le paga la indemnización reducida. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el trabajador? Va a tener que decir, no, rechazo, ¿no es cierto? Y usted sí tiene, porque tiene tales puestos de trabajo a los cuales yo puedo acceder con mi discapacidad. Normalmente va a terminar en un juicio. Va a terminar en un juicio y va a tener que demostrar en el juicio de que el empleador no ha cumplido con el 212 segundo párrafo, ¿no es cierto?, que es otorgarle un puesto de trabajo acorde a su discapacidad y ha optado por despedirlo con la indemnización reducida. Estamos claros hasta acá, ¿no es cierto?, las distintas situaciones. Y además puede pasar de que el trabajador, como consecuencia de esa enfermedad o accidente inculpable, quede totalmente incapacitado. Totalmente incapacitado. O sea, que la disminución de su total obrera es igual o superior al 66%. Supongamos un trabajador diestro que se ha cortado la mano, se ha cortado 2 o 3 falanges de la mano, ¿no es cierto? O ha tenido una incapacidad tal que impida, ¿no es cierto?, volver a su puesto de trabajo, y los médicos le han dado una incapacidad total, o sea, superior al 66%. En ese caso, ¿qué hace el empleador? Lo debe indemnizar con la indemnización completa, con la del 245. No con la del 247, que es la mitad, sino con la completa, la del 245. Fíjense que esta es, yo creo que se los dije en la primera clase, para mí es una de las situaciones más injustas que tiene la ley de contrato de trabajo, ¿no? Porque pónganse en la piel del empleador, que un trabajador de él ha sufrido un accidente, muchas veces se puede dar por irresponsabilidad del trabajador, y como consecuencia de eso queda con una incapacidad total. Y yo lo tengo que indemnizar con la indemnización, con una de las indemnizaciones más caras que tiene la ley de contrato de trabajo. Es medio injusto para el empleador, ¿no?, que no tiene nada que ver con el accidente o con la enfermedad, y le tengo que pagar como si lo he despedido sin causa. Y además, ¿qué otra situación se puede dar para que veamos lo injusto que es esta situación? Se puede dar que... Sí. La pregunta, ahora si el empleador no tiene para cubrir la indemnización, ¿qué pasa? La tiene que pagar, y si no la paga lo van a ejecutar. Le van a embargar a la empresa, le van a embargar algo, le van a embargar. Doctor, ¿y qué pasa en el caso de que el empleador tenga un puesto que lo pueda cubrir esta persona, pero esta persona no cuenta con la idoneidad? Bueno, eso es lo que hemos dicho hace un ratito, la recalificación. Hay que recalificarlo al trabajador, ¿cierto? La recalificación no solo significa ver qué tipo de incapacidad tiene y ponerlo en otro puesto de trabajo acorde a su incapacidad, sino también la de capacitarlo, o sea, la de entrenarlo, la de, digamos, prepararlo para que pueda hacer ese tipo de tareas, ¿no? Doctor. Sí. Usted dijo al comienzo de la clase que era siempre a favor del trabajador, y en este momento usted está a favor del empleador. No estoy a favor. O sea que él tiene más recursos, tiene más recursos, el empresario, entonces doctor, tiene que ir al más débil, me parece. Pero, y en este caso... A ver, esto es una opinión personal, ¿no? Esto es una opinión personal. El empleador, ¿no es cierto?, de una pyme, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con un accidente de un trabajador sufrida el fin de semana, como le digo, por ahí por irresponsabilidad del propio trabajador, y le tengo que pagar la indemnización, cuando el empleador no tiene absolutamente nada que ver, ¿no es cierto?, con el origen de esa enfermedad o de esa incapacidad. A mí, en lo personal, me parece injusto. A mí, yo como juez laboral he condenado muchos empleadores con el artículo 212, ¿no? Porque los jueces, los abogados y todos somos esclavos de la ley. Tenemos que aplicar la ley aunque no nos guste. Yo acá, desde un ámbito de discusión académica, estoy dando mi punto de vista, ¿no?
Es mi punto de vista y la opinión mayoritaria de los ius laboralistas de la Argentina consideran de que es una situación verdaderamente injusta. Claro, es que es la realidad y muchas veces es lo que lleva a empresas a quebrar, lamentablemente. Es más, disculpe. le digo una cosa, cuando se hizo la ley, estas prestaciones, ¿no es cierto?, del artículo 212, estaban en cabeza de la Seguridad Social. O sea, no se hacía cargo el empleador, se hacía cargo el Estado. Y así sucede en España. En España el empleador, cuando se dan estas situaciones, no lo paga el empleador, lo paga el Estado. Originariamente, en el año 48, cuando surgen los convenios colectivos de trabajo, había una ley dictada en esa época, donde estos casos estaban pasados a la Seguridad Social. Lo que pasa que después, con el aumento de estos tipos de casos, de estas situaciones, ¿no es cierto?, y el aumento de trabajadores, ¿no es cierto?, porque la Argentina en esa época éramos menos de la mitad de la población que tenemos ahora, y ahora somos casi 50 millones de trabajadores, de las cuales un poco más de la cuarta parte son trabajadores registrados, o sea que están sujetos a la aplicación de esta norma, ¿no es cierto? Ya se ha hecho inmanejable para el Estado y se ha puesto en manos del empleador, o en cabeza del empleador, el pago de estas indemnizaciones. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, cuando, como consecuencia de este accidente o enfermedad inculpable, el trabajador se muere, fallece, se muere. Y por lo tanto hay una extinción del contrato de trabajo. Ya vamos a ver la próxima clase que una de las causales de extinción es la muerte del trabajador, ¿no es cierto? Y si el trabajador se muere como consecuencia de esto, le pago la indemnización reducida, no la indemnización completa. Ahí... Pero sigue estando mal e injusto, como usted dice, porque esto ya no tiene que ver con una preferencia sobre el trabajador o empleador, y justamente Completamente a las dos partes, porque no es por una relación entre empleado o horario de trabajo. Para mí en lo particular, la solución que da la ley da una situación que no está acorde, ¿no es cierto?, a la justicia. A la responsabilidad que no tiene nada que ver con el empleador, más allá de que por eso, si nosotros hablamos de justicia, ¿no es cierto?, y definimos la justicia como dar a cada uno lo que le corresponde, ¿por qué el empleador debe hacerse cargo de esta situación que él no ha tenido nada que ver, digamos, con el origen de esta patología o de este accidente, ¿no? Eso es una opinión particular. Lo que sí quiero que ustedes sepan, las distintas situaciones que pueden darse al finalizar este tipo de enfermedades o accidentes inculpables, ¿no? Digamos Doctor, sí, diga. Tengo una duda. En el supuesto caso de que al trabajador se lo tenga que cambiar el puesto de trabajo, sí, ¿cómo queda el salario? ¿Se modifica? ¿Queda el mismo? Vos ponete la idea esta. Nunca, en ningún caso se puede bajar la remuneración del trabajador. Nunca. Eso va en contra de la Constitución, en contra del orden público laboral, en contra del propio trabajador, ¿no es cierto? O sea, jamás podés ni bajarlo de categoría, ni reducirle la remuneración. Jamás. Gracias. ¿Y si subirle, doctor? Perdón. ¿Sí se le tendría que subir el sueldo? No subirle, pero darle el que le corresponde al trabajador de su categoría, ¿no es cierto?, al mismo puesto de trabajo que tenía antes de que sufra estas contingencias, ¿no es cierto?, este accidente o esta enfermedad inculpable. Doctor, sí. En el caso de que lo restituyan a su puesto laboral y que no sea idóneo para el que estaba, digamos, haciendo el empleado en ese momento antes de tener el accidente, se lo pone en otro puesto, y si ese puesto justo tiene una categoría mayor, obviamente que el sueldo aumentaría, claro, en ese caso.
Si vos le das trabajo de mayor jerarquía, tenés que remunerarlo de acuerdo a su categoría. O sea, es una pregunta tonta, pero era para aclararlo nada más. Sí, no, o sea, sin duda, o sea, lo mismo va a pasar a ese trabajador que sea de inferior categoría y que ha tenido que suplir a un compañero suyo que está de licencia por cualquier causa, le tenés que pagar la remuneración que corresponda a la categoría de la función que está prestando. Doctor, una pregunta. Gracias. Doctor, una preguntita. En el caso del cambio de lugar de trabajo, después de haberse reintegrado el trabajador y le cambia el lugar, supongamos si está en una fábrica donde anteriormente le pagaban por producción, le daban un premio, había como un premio de estímulo a la producción. Si esta persona se reintegra y le cambia el lugar de trabajo, digamos, a un trabajo más pasivo, digamos, de tipo administrativo, en ese caso sí había diferencia en la remuneración, ¿no es cierto? Habría que ver el caso particular, pero vos al trabajador no le podés bajar la remuneración. Si antes pagabas un premio a la producción, debes seguir pagándole el premio a la producción. Aún si cambiara, que lo cambies de categoría, que lo mandes a una categoría superior donde no perciba el premio a la productividad, pero que la remuneración final sea superior a la de aquel trabajador que percibía el premio a la productividad. Bien. O sea, jamás su sueldo de bolsillo, o sea, su sueldo neto puede ser inferior al que venía percibiendo antes de que haya sufrido el accidente o la enfermedad inculpable. Profe Carlos, le hago una consulta. Le hago una consultita que me quedé con la duda. Cuando se habla de enfermedades, o sea, si la persona tiene una enfermedad previa al contrato de trabajo, ¿esa enfermedad lo podría excluir del trabajo? O sea, si le comenta al empleador que tiene cierta enfermedad, el empleador en ese momento podría decir que no. El trabajador, ¿no es cierto?, puede tener enfermedades congénitas. Congénitas quiere decir que vos hayas nacido con un tipo de enfermedad, pero que no lo incapacita para el trabajo, ¿no? Porque de hecho, hay muchas personas discapacitadas que están incorporadas al ámbito laboral. Obviamente que el trabajador no va a declarar cuáles son sus enfermedades, ¿no es cierto? Para eso, el empleador, conforme lo establece la Ley de Higiene y Seguridad, puede facultativo, ¿no? En la administración pública lo hacen siempre, los exámenes preocupacionales, ¿no es cierto? O sea, tienen que ir a los distintos instituciones públicas y hacerse los exámenes preocupacionales, donde ahí se puede determinar o no la existencia de una enfermedad que puede ser congénita o puede ser adquirida en medio de, digamos, en el transcurso de la vida, antes de la celebración del contrato. Entonces, ahí el empleador va a determinar si te contrata o no te contrata. ¿No han visto lo que ha pasado con los jugadores de fútbol? Han visto que lo contratan, primero se someten a una revisión médica. A Messi, ¿no han visto la foto de Messi en el PSG? En una cinta de correr con todos los electrodos puestos acá, para determinar, bueno, cuál es su real estado de salud antes de contratarlo, ¿no es cierto? Porque si yo contrato un buen jugador de fútbol, pero me doy cuenta que está mal operado de la rodilla o que ese accidente se puede volver a manifestar, ¿no es cierto? Sobre todo estos trabajadores que trabajan con el cuerpo, ¿no es cierto? Que el cuerpo es una parte importante del contrato de trabajo. Muchas veces hay muchos futbolistas que los exámenes previos no lo han pasado, ¿no es cierto? Y no los han contratado. Bueno, lo mismo pasa con todos los trabajadores. Pueden ser sometidos a los exámenes preocupacionales, y si en los exámenes preocupacionales le da alguna enfermedad que impida, ¿no es cierto?, o que no le permita al trabajador realizar la tarea para la cual lo están contratando, bueno, el empleador puede prescindir, puede no contratarlo. Sí, dígame, no había una consulta. Sí, yo le quiero poner de ejemplo algo que me pasó muy cortito, no le interrumpo, sino que es relacionado a esto.
Yo hice una entrevista hace unos años para un trabajo en el cual era el puesto de encargado del depósito del almacén de la clínica donde a futuro podía llegar a trabajar. La entrevista califiqué todo muy bien, pero cuando me hicieron el preocupacional se dieron con que yo tenía aplastamiento de vértebra. Entonces, para ese puesto no calificaba y no me lo han dado al trabajo. Claro. Es una manera de cubrirse que yo en un futuro no lo demande porque esa lesión la he tenido haciendo ese trabajo. Claro, porque es una enfermedad que se detecta en el examen preocupacional. ¿Entendés? Entonces, si vos ingresás con ese tipo de enfermedad, después no podés reclamarle al empleador, ¿no es cierto? O a la ART, ¿no es cierto? Según cómo se manifieste esa enfermedad, porque ya ha sido detectada en el examen preocupacional. Lo que sí hay que ver, ¿no es cierto?, de que esa enfermedad que se detecta no sea un modo discriminatorio, no se lo utilice como modo discriminatorio para no contratarte, ¿no es cierto? Porque si no, querría decir que trabajadores tendrían que ser todos aquellos que están en perfecto estado de salud. Y no todos estamos en perfecto estado de salud. Ni siquiera aquellos que no tienen una enfermedad congénita, ¿no es cierto? Pero el transcurso del tiempo hace que, bueno, el cuerpo humano se vaya desgastando, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a mayor edad te pueden aparecer mayor tipos de patologías propias de la edad, ¿no es cierto? Las personas más grandes pueden tener una hipertensión, pueden tener una diabetes, pueden tener una serie de patologías que son propias de la edad, ¿no es cierto? Pero eso no lo excluye el ámbito laboral. Eso es lo que va a hacer, la va a detectar en el examen preocupacional y vos vas a quedar en tu legajo con que esa enfermedad ya la tenías al momento del ingreso tuyo en el ámbito laboral. Sí, decime, Axel, contame. Profe, pero, o sea, escuchándolo a usted, lo que citó recién, sí. Pero sí, o sea, el empleador tiene la facultad de elegir o no elegir. Y supongamos que el empleado tenga una enfermedad que contrajo en el transcurso de su vida. Sí. ¿Qué es lo que determina para que esa persona pueda acceder o no? Porque si no sería discriminación, porque si el empleador dice, vos no vas a entrar porque sos diabético, hipertenso, inmunodeprimido, lo que fuera. Claro, por eso te digo de que hay que ver para qué puesto te están calificando, ¿no es cierto? O sea, para qué, si vos sos un empleado administrativo y tenés un problema en el tobillo, no te incapacita para nada. Sí lo va a determinar el examen preocupacional para establecer de que vos al momento del ingreso a ese trabajo ya tenías una patología detectada en el examen preocupacional, pero no te impide trabajar. Distinto el caso que te estén contratando para ser futbolista profesional, ¿no es cierto? Si te detectan una rotura del talón de Aquiles o de los ligamentos cruzados de la rodilla o una lesión grave en el tobillo, bueno, lo más probable es que el club no te contrate, ¿no es cierto? Porque, bueno, ustedes han visto cuántos futbolistas profesionales los contratan, firman el contrato y viven lesionados. Sobre todo cuando son más grandes, la vida del futbolista profesional es muy corta. Comienza a los 16, 17, 18 años y termina a los 32, 35, depende del talento que tenga ese trabajador, ¿no? El arquero de Atlético tiene 42 años, Ronaldo tiene 36, Messi tiene 35, 34, 35, por ahí. Hay jugadores de la primera del fútbol argentino que tienen 38, 39 años, que están bien conservados y pueden seguir trabajando. Y otros que a los 30, 32 años, debido a la recurrencia de sus patologías, ¿no es cierto?, de sus lesiones, han dejado de jugar. Por ejemplo, Gago, el de Boca, los hinchas de Boca lo deben conocer, hoy en día técnico de Aldo Civi, de Mar del Plata. Hasta el 2018-2019 ha sido jugador de fútbol y se ha roto varias veces el tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Y bueno, ha decidido dejar de ¿Se acuerda de Redondo, doctor, también? Redondo, hay muchos jugadores. Hay un jugador en Atlético que ha rescindido
hace poquito por uno de los Toledo. Había 2 Toledo en Atlético, un delantero y un defensor. El defensor ha decidido, lo contrató Atlético, ha estado casi 2 años inactivo por lesiones y ha decidido dejar el fútbol porque, bueno, dada la recurrencia de que se manifestaba esa patología que él tenía, ha decidido dejar el fútbol a los 32 años, que es una edad prematura, digamos, para un trabajador. Doctor, una preguntita. ¿Cómo sabe fútbol? En el caso de... Yo soy bien futbolero y soy hincha de Atlético, soy allegado a la comisión directiva, y soy de River también, y me gusta River, pero soy defensor del fútbol, sobre todo el fútbol tucumano. Yo acá en este despacho, de Sportivo Guzmán. Sportivo Guzmán también me gusta, está cerca de mi otro club, que es el Lonteño. El Salto de la Ciudadela, doctor, por favor, el más grande. Bueno, te voy a contar una cosa. Déjame que le termine de contar una cosa. Bien. Del Salto de la Ciudadela. Acá, yo estoy dando clase acá desde mi despacho de tribunales. He tenido, y si lo googlean me van a encontrar, para rematar el estadio de San Martín. Yo soy un hincha reconocido de Atlético, no les digo fanático, pero reconocido de Atlético. Y hemos tenido, digamos acá, por un incumplimiento de San Martín en el año 2011, para rematar el estadio de San Martín. Y la verdad que, a ver, el juez, además de ser de esclavo de la ley, tiene que tener prudencia, ¿no es cierto? La prudencia nos indica de que rematar un estadio de un club tan reconocido, sea Atlético, San Martín, Sportivo Guzmán, algunos de estos clubes reconocidos, con trayectoria, con muchos años, es imposible. Es como rematar la Plaza Independencia, o rematar un barrio, o rematar cosas así, ¿no? Bueno, justo era la época de que estaban los Ale como presidente del club, y estaban yéndose y venía Emilio Luque, que fue otro presidente del club de San Martín. Yo iba a vender las entradas de Luque ahí en la cancha. Bueno, y yo como Luque tiene muchos juicios laborales, el abogado de Luque, que era conocido por el trato profesional que uno tenía acá, se lo habló y se le transmitió de que estaba todo listo para rematar el estadio de San Martín, ¿no es cierto? Entonces se apersonó, Luque ni bien se hizo cargo de la presidencia e hizo un convenio, ¿no es cierto? Entonces con eso se llegó a parar el remate del estadio, ¿no? O sea, la venta pública del estadio de San Martín, ¿no? Por eso les digo que también hay que tener un poco de prudencia y conocimiento. Esto uno lo adquiere con los años que uno tiene y la trayectoria y la experiencia, ¿no? O sea, no es fácil hacer una cosa así, ¿no? Pero como les digo, nosotros somos esclavos de la ley, tenemos que cumplir la ley y en ese caso todo indicaba de que el incumplimiento de pago por parte de este club llevaba al remate de sus bienes. Entre eso estaba el estadio del club, ¿no? Así que bueno, miren lo que hemos terminado hablando por la lesión de los jugadores de fútbol. Doctor, te quería hacer una consulta. Hacele. ¿Sabe, en estas 6 ítems sobre accidentes y enfermedades que usted nos dijo que hay una parte, por ejemplo, que no me ha quedado muy claro con el tema de las 2 leyes? Usted decía que la tercera, la cuarta y la quinta correspondía a la LRT, algo así. LRT, Ley de Riesgo del Trabajo. La ley 2457. Disculpe. ¿Cómo no? Se ha cortado. Ley de Riesgo de Trabajo. Ley 24557. 245. Las 2 primeras. Sí, la 1 y la 2. La 1 y la 2 es lo que acabamos de ver. Accidentes y enfermedades inculpables. ¿No es cierto eso? LCT, sí. O Ley de Contrato de Trabajo. La tercera, cuarta y quinta, o sea, el accidente de trabajo, el accidente in itinere y la enfermedad profesional, Ley de Riesgo de Trabajo. Eso no lo mezclemos, lo vamos a ver en la bolilla 20. Bien. La última bolilla. ¿Qué ley es? Ley
557, Ley de Riesgos del Trabajo. Sí. La sexta, que es la enfermedad accidente, ya desapareció del mundo jurídico y queda dentro de las enfermedades profesionales. Bien. Ahí ¿cuál es la séptima? Por la Ley de Riesgos del Trabajo. Gracias. ¿Y la séptima? No, son 6. Bueno. Doctor, le hago una consulta con respecto a los 6 puntos de eso. Yo sigo las clases con su libro. Y en la bolilla que estamos viendo ahora, en la bolilla 9, esos 6 puntos no los encuentro. No. Esto Por eso te lo estoy diciendo, ¿no? Yo. Esto te lo estoy diciendo yo para... Lo vas a ver en la bolilla 20. Porque cuando abordamos la bolilla 20, yo les digo, no nos olvidemos lo que hemos estudiado en la bolilla 9, que es esto, y el refresco. ¿No es cierto? Como para que eso lo dejemos de lado y entramos a ver todas las patologías o las contingencias cubiertas, como dice la ley, de la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿no es cierto? Que es accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional. Doctor, en la bolilla 20 lo vas a encontrar. Sí. Yo te lo digo acá para que no mezclemos justamente con todas las preguntas que han hecho ustedes, digamos, como para que precisemos qué es enfermedad y accidente inculpable, que es lo que rige la Ley de Contrato de Trabajo. Lo otro lo vamos a ver en Ley de Riesgo. Después. Bueno, doctor, le agradezco, doctor, la aclaración. Gracias. Doctor, en el examen preocupacional, una enfermedad que es controlable, digamos, regulable, en el caso, digamos, de una diabetes, qué sé yo, tipo 2, que se lo controla con medicación, lo mismo invalida a la empresa ese tipo de enfermedad para que no pueda ingresar. No, ninguna enfermedad, salvo que lo incapacita en un 66% más, o sea que sea una enfermedad que lo incapacite totalmente. Ninguna enfermedad excluye al trabajador del ámbito laboral. Ahora, si la incapacidad es tal que no puede trabajar en ningún trabajo, ¿no es cierto? O sea, su incapacidad es de un 66% o más, queda excluido del ámbito laboral y queda dentro del ámbito previsional. O sea, sale del trabajo y ya entra en la seguridad social. Ya ahí tendrá que recurrir a al beneficio de la jubilación por invalidez. Profesor. O sea, sale del ámbito laboral y entra en el ámbito previsional. Bueno, ¿por qué le hago el comentario Porque yo, digamos, cubría la parte técnica, estaba todo perfecto. Me hicieron análisis y bueno, en la declaración jurada yo puse que, digamos, yo tengo, digamos, la diabetes, pero está controlada. Y yo la verdad le digo, sinceramente, yo me sentí como discriminado por haber tenido diabetes. Yo puedo trabajar, yo soy un trabajador autónomo, soy monotributista, ¿sí? Yo soy electricista. Y bueno, esta empresa, Sermicat, digamos, me ha excluido por el tema de la diabetes. Yo me siento excluido por el tema de lo que es la diabetes. ¿Me entiendes? O sea, por eso es la pregunta. Claro, digamos, yo cuando hablé del tema de discriminación, del artículo 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la bolilla 2 les dije que si bien estos artículos hablan de la celebración, ejecución y extinción del contrato de trabajo, les había citado un caso, el caso Fredo, no sé si ustedes lo recuerdan, que es un caso de discriminación previo a la celebración. Claro, pero hay un antecedente. Disculpe, profesor, en este caso yo todavía no estaba trabajando para la empresa. Ellos me hicieron el preocupacional para poder ingresar. La parte técnica estaba todo bien. O sea, porque yo trabajo, digamos, soy monotributista. Pero, bueno, digamos, cuando yo ya estaba por empezar a trabajar para esta empresa, salió el resultado, digamos, del análisis y, bueno, se dieron con el tema de la diabetes. Pero la diabetes mía está controlada con medicación. No soy insulino dependiente. Hay muchas personas con enfermedades, inclusive los insulinos dependientes, que pueden trabajar perfectamente. En este caso, el empleador ha decidido no contratarlo. Bueno, es un derecho que tiene, ¿no es cierto? Lo que sí se podría, pero claro, con la carga de la prueba de que era un acto discriminatorio,
se podría haber hecho algún tipo de acción, ¿no? Pero, digamos, el empleador tiene la facultad de seleccionar al trabajador, y uno, ¿a quién va a seleccionar? A los más calificados, ¿no? A los más aptos, ¿no? Y lamentablemente, bueno, siempre dejan de lado a algunos trabajadores, en este caso por una enfermedad preexistente. Y en este caso, digamos, o sea, a mí me correspondería, digamos, una pensión por discapacidad, digamos. Bueno, habría que ver qué tipo de enfermedad y cuánto lo incapacita. Esto, si cumple con los requisitos que establece la ley previsional, sí. Esto ya sea Doctor, como... disculpe, le quería hacer una consulta respecto a este caso que él comenta, porque si es un caso de discriminación, hasta donde tengo entendido, se invierte la carga a la prueba, ¿verdad? O sea, el que debería probar que no hubo discriminación. No es una inversión, no es una inversión. Ahí en ese caso lo que se debe hacer es aportar una serie de indicios suficientes, ¿no es cierto?, al expediente, a la causa. Entonces, en ese caso, es el empleador el que debe demostrar que esos indicios o esas disposiciones que él ha tomado no han sido aplicados con el carácter discriminatorio. ¿Cierto? Así funciona. No es una inversión de carga probatoria, sino es un tipo de carga de prueba dinámica, sino que prueba quien está en mejores condiciones de probar. Bien, muchas gracias. Bueno, ya para terminar, en esta bolilla, como les he dicho, hay otras causales que suspenden temporariamente el contrato, algunos efectos del contrato de trabajo, y habíamos citado los cargos electivos, el servicio militar obligatorio, los cargos en las asociaciones sindicales, ¿no es cierto? También las suspensiones disciplinarias y las suspensiones por fuerza mayor o económicas, ¿no es cierto? Bueno, en todos los casos, estas suspensiones, ¿no es cierto?, van a preservar el puesto del trabajador igual que en el tratamiento que hemos visto de las enfermedades y accidentes de trabajo. O sea, suspendemos la prestación mientras dure el servicio militar, mientras dure el cargo electivo, mientras dure la fuerza mayor, ¿no es cierto?, o la situación que haya sido. Se suspende y, terminado ese evento, vuelve el trabajador a su mismo puesto de trabajo. Otra de las suspensiones son cuando se le aplican sanciones al trabajador, ¿no es cierto?, como consecuencia de una sanción disciplinaria. Eso ya lo han visto con el doctor Gallo en el artículo 67, que es una de las facultades del empleador, la de aplicar sanciones disciplinarias al trabajador. ¿No es cierto? Por supuesto que ahí se debe observar los principios, eso que le mencionó el doctor, ¿no es cierto?, que sean contemporáneas, o sea, que se aplique la sanción con inmediatez a producida la infracción. Que sean proporcionadas la sanción a la infracción cometida por el trabajador y que se observe el principio non bis in idem, o sea, que no se aplique dos sanciones al trabajador por el mismo hecho. ¿No es cierto? Bueno, eso es como consecuencia de la aplicación de una sanción disciplinaria. De más está decirlo que mientras dure la sanción disciplinaria no se percibe remuneración. ¿No es cierto? Porque si produciera, o sea, se tuviera una licencia paga, bueno, bienvenida sea la sanción disciplinaria, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de las suspensiones por fuerza mayor o económicas o las concertadas, pueden ser sin pago de remuneración o con reducción de la remuneración. ¿No es cierto? Eso se puede convenir. Por ejemplo, si hay una grave crisis, lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que estaban cerrados todos los establecimientos, estábamos todos guardados, no había actividad productiva, no había actividad económica, se facultaba al empleador a que por esa situación se suspenda, ¿no es cierto?, a los trabajadores en la prestación de los servicios y se pague en forma diferenciada su remuneración. Es una de las excepciones que tiene el pago. Por supuesto que en ese caso no se está prestando servicio, ¿no es cierto? Está suspendida la actividad y hay una reducción de la remuneración. Ustedes saben que la remuneración
por definición, es la contraprestación que debe pagar el empleador al trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, ¿no es cierto? Como consecuencia del trabajo. En este caso, no hay prestación de servicio, por eso la ley habilita a la reducción de la remuneración por estos periodos. Asimismo, existen otras situaciones que nosotros ya la hemos estudiado, como por ejemplo la protección de la maternidad, donde la trabajadora tiene 90 días de prohibición de trabajo, ¿no es cierto? O los casos de las vacaciones anuales o las licencias especiales, por ejemplo, por causa de matrimonio, por causa de maternidad, tanto para el varón como para la mujer, por causa de matrimonio, ¿no es cierto? Bueno, todas estas situaciones producen suspensiones de ciertos efectos del contrato de trabajo, principalmente de la prestación del trabajo, pero en muchas de esas causas no suspende el pago de la remuneración, ¿no? Nada más que a la protección de la maternidad, lo hemos visto dentro del capítulo de la protección del trabajo de la mujer, y a las vacaciones anuales y a las licencias especiales, la hemos visto dentro del capítulo de los descansos del trabajador, ¿no? Pero por eso lo que le quiero decir, que no solamente las situaciones que menciona la ley dentro de este capítulo son causas de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Bueno, eso... Doctor, una duda. Diga. ¿Qué sucede en el caso de los... Se me plantea la duda. En el caso de una persona que está privada de la libertad, tenía una relación laboral en blanco, por un motivo, condenado, ¿qué sucede ahí en ese caso? Ahí hay una suspensión preventiva. Ahí hay una suspensión preventiva. Aquella persona que ha quedado privado de la libertad, obviamente suspende, ¿no es cierto? Suspende el contrato de trabajo y no genera remuneración. Si como consecuencia de esa condena, de ese hecho, ¿no es cierto?, que lo han privado de la libertad, es condenado el trabajador, se extingue el contrato de trabajo, ¿no es cierto?, sin responsabilidad indemnizatoria para el empleador. Lo que hace es paga el salario hasta el último día. Ahora, puede ser que esa privación de la libertad dispuesta por la justicia haya sido como consecuencia del trabajo. Por ejemplo, que una denuncia por un robo o por algún hecho ilícito producido en el ámbito laboral y en perjuicio del empleador. En ese caso hay que distinguir si el trabajador ha quedado privado de la libertad y como consecuencia de esa denuncia el trabajador es absuelto, el contrato de trabajo continúa, ¿no es cierto?, salvo que el trabajador considere que es una injuria grave que hace imposible la prosecución laboral y por lo tanto extingue el contrato de trabajo, reclama las indemnizaciones completas, las del 245, ¿no es cierto? Y si, como les digo, si es condenado, se extingue y no paga la remuneración. Y si es absuelto, se paga la remuneración hasta el día que el trabajador da por extinguido el contrato de trabajo o en una de esas decide continuar con el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Y se pagan las remuneraciones que no se ha pagado mientras ha estado privado de la libertad. Bien, doctor. Gracias. Profe, disculpe, la última consulta, profe Carlos. ¿Le hago? Sí, por supuesto, todas las que quieran, para eso estoy. Profe, la próxima va a tener que tomar un vaso de leche como trabajo insalubre por las preguntas. No, Coca-Cola, Coca cero estoy tomando. Ya no me queda nada del vaso. Coca cero. Le quería consultar, cuando usted explicó cuando usted explicó el caso del accidente en el transcurso al trabajo, si apreciamos lo fáctico, ¿podría ser lo que le pasó en el caso Armanini? Armanini, que tuvo un accidente. Armanini se lesionó practicando enduro un fin de semana. Él no estaba prestando servicio.
¿no es cierto? Como consecuencia de ese accidente, él queda parapléjico, ¿no es cierto? O sea, podía mover todos sus miembros, salvo los miembros inferiores, ¿cierto? Él podía trabajar, no podía caminar. Pero ese hecho, ¿no es cierto?, de que él ha quedado... De hecho, él, después del accidente, el accidente se dio en el 2012, perdón, en el 2011, en el 2012 se reintegra. Del 2012 al 2017 él trabajó en la empresa, pero, digamos, los últimos años sufriendo un acoso psicológico importante, presionándolo para que renuncie, y lo terminan despidiendo sin causa. Y él dice, esto no es un despido sin causa, esto es un acto discriminatorio. Y logró probarlo, y se determinó de que el acto de despido era un acto discriminatorio, y se ordenó la reinstalación y el pago de los salarios caídos, ¿no? Desde la fecha del despido hasta que, desde el 2017 hasta el 2020, que ha sido el año pasado, el 4 de abril se lo reincorporó, se le pagaron todas las remuneraciones comprendidas en ese periodo. Así fue el caso. Bueno, gracias. De nada. Qué bueno el juez que determinó eso. ¿Ha visto? Es bueno, dice. Es usted. Bueno, sí, ha sido un caso dictado por mí, un fallo dictado por mí, ha tenido mucha trascendencia. Mucha trascendencia, pero en las redes sociales y en el ámbito vulgar, ¿no? En el ámbito popular, digamos. Hay otro fallo, por ejemplo, Villafañe Busto, ha sido un fallo mucho más relevante en el ámbito jurídico, ¿no? Ha sido un fallo que cambió la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que, digamos, en el ámbito, ya capaz que lo vemos cuando veamos accidentes de trabajo. Profe, le hago una consulta. Sí, diga. En el caso de que el trabajador regrese al trabajo con incapacidad y el empleador tenga ciertos puestos de trabajo para ofrecerle, sí, y que esos puestos, el salario sea menor, ¿cómo cobraría, digamos, el trabajador? Lo puede reincorporar, pero no reduciéndole el salario. Por más que sea menor o mayor en el puesto. Por más que sea, por ejemplo, si él tenía un cargo directivo, ¿no es cierto? Y que necesitaba vos sabés que los cargos directivos es una de las excepciones a la limitación de la jornada a 8 horas diarias o 48 horas semanales, y él ha quedado con una incapacidad del trabajador, entonces se lo puede reinstalar con un cargo administrativo sin bajarle ni su categoría ni su remuneración. Perfecto. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, damos por terminada ¿Le puedo hacer la última pregunta? Sí, la última pregunta. Licencia por cargo de mayor jerarquía, vuelve después de un par de años y le quitan la categoría. Espera, no he entendido. Licencia por cargo de mayor jerarquía, no entiendo qué es eso. Bueno, por cargo electoral, cargo político. Una licencia en el trabajo para desempeñar un cargo electoral, termina su mandato y vuelve al trabajo. Vuelve al trabajo y se le quita esa función. Una función que Doctor, estaba hace 10 años. Eso es en el caso cuando él cambia de función. Ahí sí hay en ciertos lugares donde los años no cuentan, digamos, para el aporte jubilatorio. Digamos, el descuento le hacen, pero no le suman los años. Eso sí se ha dado. No entiendo. Se quitó la función. Era un cuadro, Espera. No sigamos. ¿Qué función? Porque él termina su cargo electoral, vuelve a su puesto de trabajo. De jefe. Era jefe y... Tiene que volver al cargo de jefe. Pero no le hicieron caso porque la función no estaba asentada en cargo fijo. A ver. Pero es discriminativo. ¿Vos querés que yo te diga qué es lo que dice la ley o qué es lo que ha pasado en ese caso concreto? La ley dice que ese trabajador que ha accedido a un cargo electivo, el empleador le tiene que preservar el puesto de trabajo hasta cuando él cumpla su función.
¿no es cierto? Termina su mandato, él le tiene que volver a su puesto de trabajo. Quien lo estaba reemplazando tiene que volver al puesto a otro puesto, o puedo haber contratado a uno por plazo fijo, ¿no es cierto?, hasta que se reintegre este. Eso es lo que dice la ley. Vuelve a su mismo puesto de trabajo que había dejado para acceder al cargo electivo. Ahora, que en la realidad pase otra cosa, de hecho pasan, y ahí tendrá responsabilidad el empleador. Claro, pasó en forma injusta, entonces ¿se puede reclamar esos años después de cuánto? La ley lo que te dice es esto que yo te estoy diciendo. O sea, él tiene que volver a su puesto de trabajo. Si él no ha cumplido el empleador, bueno, se tendrá que hacer responsable. El trabajador se puede dar por injuriado, darse por despedido, ¿no es cierto? Y reclamarle al empleador las indemnizaciones que surgen de la ley. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor, para hacer reclamo? 2 años. Artículo 256. Todos los reclamos laborales prescriben a los 2 años. Bueno, les muy digo amable, que gracias. para la próxima clase, que comenzamos con el tema de extinción, traten, ahora estoy viendo, la primera clase teníamos 700, ahora tenemos 107 personas, traten, por el bien de ustedes, de escuchar las clases, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a ver, ahora comenzamos con la parte teórico-práctica, el martes va a ser casi todo teórico, perdón, el martes es el día del estudiante, o sea que desde ya les mando mis felicitaciones y que el deseo de que la pasen bien. Y el próximo jueves, el 23, vamos a dar la parte teórica y la otra semana, o sea, todas las clases subsiguientes, hasta el parcial, vamos a dar la parte teórica, perdón, la parte práctica. Vamos a ir, como les digo, desde hacer una liquidación final por renuncia del trabajador hasta liquidar las indemnizaciones agravadas que tiene la ley. ¿No es cierto? O sea que les recomiendo que asistan a las clases para poder tener este intercambio, ¿no es cierto? Para lo que no... Y si no, el que no puede asistir a la clase, que después las vean a la clase porque hay Profe, disculpe. Las explicaciones de cada tipo de extinción. Sí, diga. Le quería hacer una consulta. Yo me inscribí en la comisión por el horario en el que podía cursar, y por ahí las consultas que se hacen al principio impiden que el contenido de la clase se pase para más tarde, y yo al final no la puedo ver a las clases porque prácticamente los chicos preguntan y está perfecto, es su forma, pero en el momento de que empecemos con las clases prácticas no se podría pasar los cuestionarios al final. Sí, por supuesto, en cualquier momento, si yo vivo respondiendo preguntas de los chicos que me hacen por mail. Y además, cuando terminemos, el jueves que viene, cuando terminemos la parte teórica de extinción, ahí hacemos un repaso de todo. Y la última clase, el último momento, antes del parcial, hacemos una revisión general, donde se pueden sacar todas las dudas. O sea, que ustedes vayan estudiando. El derecho del trabajo es bastante simple, es bastante sencillo, es bastante actual, o sea que no se van a encontrar con una cosa descabellada. Lo que no entiendan o algún concepto que no le quedó un poco claro, lo anotan y lo explicamos cuando hacemos la revisión general o la clase de repaso previa al parcial. Doctor, sí. Usted nos ha saludado para el martes siguiente y bueno, mañana es el día del profesor, así que va mis salutaciones para usted. Bueno, muchas gracias, pero creo que ya ha sido el día del profesor. No, el 17 de septiembre. Nosotros nos hemos saludado el 11, nosotros nos hemos saludado el 11, inclusive la decana. El 11, el día del maestro. Sí, pero vos sabés que... Aparte de maestro, usted es un profesor. Felicitaciones, profesor. Ya te voy a mostrar el mail que no... El bueno, WhatsApp. Felicidades, doctor, para mañana entonces. Bueno, muchas gracias, pero yo creo que ya ha sido. Ayer ha sido el día del magistrado, acá no hemos trabajado. Sí, ayer fin de semana largo, engancha, doctor, entonces, muchas felicidades. No, ¿por qué fin de semana largo? Por los ayer no hemos trabajado, mire.
Profe Carlos, ¿qué dice? Docente universitario. No. ¿Quién lo manda? La Universidad Nacional de Tucumán. Me parece que ha cambiado. Me parece que antes era el 17 y ahora es el 11. Esto es un WhatsApp de Adela Seguí. El mismo me lo mandó Marta Tejerizo y Cristina Gronauer, que son las mayores autoridades que tenemos actualmente en la facultad. Así que, a ver, han visto que el Colegio de Abogados se ha quejado porque ayer ha sido inhábil. Y no sé, hemos parado la justicia por el Día del Magistrado. Nosotros paramos la justicia por el Día del Trabajador, por el Día del Abogado, por el Día del Magistrado, por el Día del Empleo Judicial, por el Día del Funcionario Judicial. Unifiquemos en un día. Está bien, festejemos. Pero ayer estábamos yo a la mañana estaba de vacaciones o estaba de día y a la tarde tomaba examen en la facultad, en la otra materia. No, en esta materia. En las dos me han puesto examen el mismo día. O sea que es una cosa que pasa desapercibida. Si lo celebremos bien, hagamos un solo día, pero parar 5 días la justicia. Recording stopped. ¿Cómo? Paró la grabación, por eso sale. Y yo tengo mi señora, y yo, doctor, tengo mi señora que saluda como maestra jardinera, como docente, como madre, cuando cumple años, y a la mujer. Doctor, perdón, ¿ya terminó la clase? ¿Ya terminó la clase? Ya terminó, bueno, ya estamos hablando de la vida. Yo me Profe retiro, Carlos, le hago una consulta. Gracias. Le hago la última consulta. Siempre le digo lo mismo y sigo preguntando. La verdad que sí, Axel, la verdad que sí. ¿Qué quiere de Son regalo? interesantes las consultas de Axel, ¿no? Así que seguí, aparte a mí me encanta la interacción con los alumnos, ¿no? Así que hagan todas las preguntas. ¿Qué quiere de regalo? ¿De qué? No podemos recibir regalo. Hay una ley, ni como magistrado ni como docente. El mejor regalo que ustedes me pueden hacer, ¿sabes qué quiero que me regalen? Un buen examen. Un buen examen, una buena, digamos, lo mejor que ese yo es le puedo nuestro dejar, deseo, doctor. lo mejor que yo le puedo dejar a ustedes como personas, como colegas, es que sepan derecho al trabajo. Yo le he dicho a la primera clase que no voy a poder desarrollarle todo. Yo tengo 3 meses para enseñarle esta materia dentro de una facultad reconocida, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Ustedes saben que está muy bien rankeada la Universidad Nacional de Tucumán dentro del ranking general. Y lo que mejor les puedo dejar es que ustedes, el día que ejerzan la profesión, digan, bueno, esto lo he aprendido estudiando Derecho del Trabajo. Y les cuento una anécdota chiquitita que tengo yo. Yo, cuando estudiaba Constitucional, tenía una profesora que era divina, nos ponía 10 en todo, pero no nos hacía estudiar, nos ponía 10 porque éramos buena gente, porque, no sé, ¿qué ha pasado? Que cuando yo me recibí no sabía Derecho Constitucional. Entonces he dicho, pucha, la verdad que qué buena profesora esta. Ya no es una profesora que no está ya en la facultad, ¿no? Yo decía, qué bueno, qué bien que le he pasado. Es uno de mis pocos 10, pues yo no soy un muy buen alumno. Uno de mis pocos 10 que he tenido en la facultad, pero la realidad es que no sabía derecho constitucional, nada menos que el derecho constitucional. ¿Qué he tenido que hacer? Mi primer curso de posgrado, un curso de derecho constitucional. Y ahora le tengo que enseñar el 14 bis como si hubiera sido un excelente alumno de derecho constitucional, cosa que no me lo ha dejado. Sí me lo ha dejado, por ejemplo, nosotros yo he hecho en otras épocas, hemos tenido profesores de mucho renombre, como López Zavalía, como el doctor Guayar, como el doctor Poviña. Bueno, excelente profesor en Derecho del Trabajo, el doctor Álvarez, que me precede a mí como profesor titular y además como director del Instituto de Derecho del Trabajo, ¿no? Que ahora el doctor Acovetro. El doctor Acovetro. Él no ha sido profesor mío, pero han sido docentes que han jerarquizado nuestra facultad de Derecho, ¿no? Así que bueno. Doctor, escúcheme, resulta que tuvimos la clase con uno de los profesores
que nos entusiasmó por el tema este de los trabajos de la plataforma. Ah, sí. Pedido ya, yo profundicé el tema, me fui a la Cámara, pude charlar con el autor del proyecto, se lo ha aprobado y fue a la Cámara, y de ahí, de la sesión, fue rechazado, y ahora está en obras públicas. ¿Cómo me gustaría que podamos generar una presencia ahí para algún profesor y alguna... y los alumnos y los trabajadores, porque son trabajadores que están muy mal. Yo he tenido una charla con ellos acá en Tafí Viejo y realmente lamento su situación. Me gustaría hacer algo como alumno. Claro. Mirá, yo estoy abierto a todo lo que sea debate académico, todo el ámbito académico. Nosotros, lamentablemente, por la no presencialidad ahora, pero nosotros tenemos el ámbito del Instituto de Derecho del Trabajo, que está ahí en la calle Muñeca, un lugar donde nos reunimos periódicamente con los miembros de la cátedra, y nosotros yo soy titular de 2 materias, Derecho del Trabajo, cátedra A, y Procedimiento Laboral, que es una materia nueva, que lo que me quieran volver a ver la cara, cosa que no creo que muchos sean, pero el que me quiera volver a tener de profesor puede hacer, es una de las materias optativas. Ustedes saben que el nuevo plan tiene 10 optativas, de las cuales 6 hay que hacerlas obligatoriamente. Y bueno, digamos, en Derecho del Trabajo vemos todo el contenido y en Procedimiento vemos todo el continente, digamos, todo cómo lo desarrollamos, ¿no? Así que estoy abierto a todo tipo de discusión académica, por supuesto, y les ofrezco el ámbito del Instituto de Derecho del Trabajo para hacer alguna clase para los que quieran, para los que les interese, sobre determinados puntos, no solamente sobre la contratación laboral en los repartidores, ¿no es cierto? Sea cual fuera la plataforma, Pedidos Ya, Rappi, Globo, Uber, lo que sea, ¿no es cierto? O cualquier otro tema interesante dentro del derecho del trabajo que lo quieran profundizar, que lo demos normalmente como lo hacemos en posgrado, ¿no es cierto? Pero lo podemos dar con los alumnos de grado sin ningún tipo de problema, ¿no? Todo lo que sea discusión académica, nosotros estamos abiertos y como extensión universitaria lo podemos hacer, así que propongan ustedes y nosotros lo armamos. ¿Tendría un teléfono o algo para que yo me pueda comunicar? Sí, el mail mío está. No te doy el teléfono, pues yo soy muy poco adepto al teléfono. Bueno. Estoy acá toda la mañana en audiencia, yo estoy a cargo de 2 juzgados actualmente, toda la mañana en audiencia y todas las tardes, lunes y miércoles con procedimiento y martes y jueves con derecho del trabajo, ¿no es cierto? O sea que atender llamadas no puedo, pero por vía mail vos te podés explayar en la forma que quieras y a mí me da la posibilidad de, en los momentos que a mí me quedan libres, poder contestártelo. Muy amable, doctor. Una preguntita, o sea, para hacer procedimiento laboral tendríamos que aprobar Frascarol, derecho laboral. Frascarol soy yo. ¿Ah? No, derecho laboral, digo. Claro, para hacer procedimiento hay que tener, porque vos lo que vas a ver en procedimiento es todo el juicio laboral. Desde que se produce el conflicto, el intercambio epistolar y los distintos tipos de juicio, distintos procedimientos que se pueden hacer, ¿no? El proceso ordinario, el proceso sumarísimo, el proceso ejecutivo, todo, o sea, todo lo que, el amparo, ¿cierto? Todo lo que se desarrollan en el fuero del trabajo, lo vemos ahí. Ponemos un caso práctico, ¿no es cierto? Que hay un tipo escena, nosotros hacemos una escena, al principio pasamos un video, el año pasado ha sido que justo comenzaba la pandemia, una trabajadora del Carrefour, esto ha sido filmado por las que nos han permitido la filmación de una cámara de seguridad, la trabajadora en vez de ponerle el alcohol en la mano, le ha puesto el alcohol en los ojos a la cliente. No, vení por acá si querés. Bueno, y de ahí se armó el conflicto, todo el intercambio epistolar y cómo hemos desarrollado el juicio, hemos trabajado con un solo caso todo el año, ¿cierto? Y ahí hemos visto todas las situaciones que se pueden dar en el ámbito del juicio laboral, ¿no? Demanda, contestación, excepciones de previo y especial pronunciamiento, prueba, audiencia de conciliación,
producción probatoria,